Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero lo desplegamos en titulares. Aquí están. En Noticia Venezuela, una multitudinaria marcha a posterior concentración recordó la derrota del golpe de Estado contra el presidente Chávez hace 20 años. De esa fecha a hoy, la revolución bolivariana ha sido laboratorio de múltiples estrategias desestabilizadoras que han fracasado. Revisamos en clave latinoamericana. En Noticia Francia, a 10 días de la segunda vuelta presidencial, ronda la incertidumbre sobre quién ganará, Emmanuel Macron o Marine Le Pen. ¿Por qué este escenario? Lo analizamos. En Noticia Colombia, la ONU pide a la justicia en Colombia una investigación transparente sobre el operativo del ejército en Putumayo, en el que fueron asesinados 11 civiles. Y sucede horas después de las declaraciones del presidente del país, Iván Duque, ante el Consejo de Seguridad del organismo, en las que defendió este operativo militar. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia Casi Comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, esta nación conmemora el aniversario número 20 de la gesta histórica de una unión cívico-militar que impulsó el retorno de la democracia al país hace 20 años. Vamos a recordarlo. Una masiva concentración en el centro de Caracas, la capital de Venezuela, conmemora el Día Nacional del Rescate de la Dignidad Nacional, que desde hace años demuestra el papel del pueblo y la unión cívico-militar para defender los derechos y la democracia participativa. Desde que llegó Hugo Chávez Frías al poder, en las elecciones de diciembre de 1998, los partidos políticos tradicionales, empresarios, medios privados de comunicación y el gobierno de Estados Unidos se activaron en acciones conspirativas para sacar al presidente. Este nuevo mandato tenía un gran apoyo popular y enseguida puso en marcha la transformación de la Constitución, estructuras políticas y sociales que tocaron intereses particulares y económicos de sectores poderosos, a los que no les convenía un gobierno socialista en la región. Desde los hechos del 11 de abril, cuando se perpetuó un golpe de Estado en Venezuela, el pueblo consciente, y al conocer la información de que el presidente no había renunciado, lo habían secuestrado, se volcó a las calles a exigir el regreso de su líder y la restitución de los poderes del Estado. Que el pueblo venezolano se iba a dejar engañar una vez más por las mentiras impuestas entonces por los medios de comunicación. Creyeron ellos que el pueblo venezolano se iba a acobardar, se iba a cruzar de brazos, y el pueblo de Venezuela hace 20 años, un día como hoy, le dio una lección histórica a la oligarquía nacional y al imperialismo y a la derecha mundial. Estos hechos son inéditos en la historia de América Latina y el Caribe. Por primera vez, fracasa un golpe de Estado y deja como ejemplo que el respaldo de la movilización popular son indispensables para mantener un gobierno. Por ello ahora, cada 13 de abril, los venezolanos demuestran que son epicentro de resistencia antiimperialista y la unión cívico-militar es victoria popular para defender la soberanía nacional y los derechos del pueblo. Vamos a entrar con el análisis. ¿Qué pasó hace 20 años? De esa fecha hasta hoy, muchas otras cosas también que han tratado de marcar un cambio en lo que ha significado la revolución bolivariana, pero allí sigue después de 20 años. De todo este escenario, como lo decíamos en titulares en clave latinoamericana, vamos a hablar con Paula Jiménez. Ella es psicóloga, es magíster en seguridad de la nación, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico CLAE, es miembro de la red de intelectuales en la defensa de la humanidad, capítulo Argentina. Paula, bienvenida a Noticias. Mucho gusto. Hola, Tatiana. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Muchísimas gracias a ti, Paula. Hoy
bueno, durante estos días, porque además has estado también como otros invitados que hemos tenido nosotros aquí por fortuna en el servicio informativo de Telesur y también en Noticia, que han participado en la cumbre internacional contra el fascismo, de lo que también vamos a hablar. Pero te decía, esta semana más lo vivido hoy, y ya están ustedes además a punto de regresar a sus países, pues ¿qué reflexión se llevan? Bueno, la verdad que particularmente en el día de hoy, en el acto de conmemoración de aquel hecho heroico donde el pueblo pudo dar vuelta a aquel golpe de Estado que en otros procesos y en otros momentos quizá hubiera sido irreversible, lo que se vivió es realmente muy emotivo, sobre todo a mí como argentina, en este momento que estamos viviendo una situación tan compleja en nuestro país, donde están apareciendo condicionamientos por parte de los sectores corporativos, alineamientos en relación a las políticas del Fondo Monetario Internacional, posicionamientos muy críticos en relación, por ejemplo, a lo que pasó con el voto en la ONU para retirar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, poder venir acá y encontrarse con esa fuerza viva que es el pueblo y que es la Unión Cívico-Militar, resistiendo todavía al mismo imperialismo que en ese momento buscó desestabilizar y tirar este proceso, es muy emocionante porque es esperanzador en el sentido de que da cuenta de que es posible realmente llevar adelante procesos transformadores auténticos y que da un mensaje de esperanza. Yo me llevo un mensaje de esperanza para Argentina y creo que para todos los pueblos latinoamericanos y del mundo, Venezuela sí, es eso. De eso te quería preguntar, ¿es esperanza para nuestra América Latina? Porque si bien vemos que se está tomando de nuevo una senda de movimientos populares que llegan a los gobiernos, también vemos cómo los movimientos más conservadores, incluso de la extrema derecha, también están avanzando en el continente. Sí, claramente. Y vemos muchas veces gobiernos progresistas en los que depositamos grandes expectativas y finalmente, si no hay un sustento popular de esos gobiernos, lo que termina sucediendo es que los condicionamientos son muy fáciles de imponer, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Cuba y Venezuela y también Nicaragua dan un ejemplo de cómo la importancia de sostener esos procesos de organización popular para garantizar que el rumbo de las políticas de un gobierno progresista se puedan profundizar hacia el beneficio o el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, ¿no? Entonces, la importancia de la organización política, la importancia de la conformación de una fuerza social organizada, consciente, que vaya teniendo en su programa político siempre como prioridad al pueblo. Paula, lo decía hoy con mucha claridad el presidente Nicolás Maduro, pero no fue solamente en 2002, ha sido una cantidad de hechos que él también recordaba en un momento de su alocución ante toda esa multitud y también para todo el país en cadena nacional. Y nunca se ha cesado. Pero también por eso Venezuela ha sido profundamente criticada. Uno se pregunta si es que desde fuera no se entiende cómo es que actúa realmente el poder popular en Venezuela. Sí, realmente yo creo que sobre todo quienes asistimos a este tipo de instancias tenemos la tarea de comunicar y de llevar adelante el ejercicio de socializar el proceso que vivió la revolución bolivariana, porque obviamente que la prensa hegemónica construye un relato respecto de Venezuela donde pareciera que hay un dictador que no tiene pueblo atrás, y realmente ver esa columna en unión cívico-militar, organizada, consciente, moralizada. De eso no vas a encontrar un solo titular fuera no va a haber Venezuela. Ningún titular, no en los medios fíjate corporativos. Lo que son esas imágenes. Nadie los obliga, no hay planes sociales, no hay becas. Yo veía una de las cosas que me pareció hermosa, las mujeres jóvenes, milicianas, que estaban con su uniforme, con sus ganas de transformar esa energía de la juventud transformada en fuerza revolucionaria puesta
al servicio de la defensa de este proceso revolucionario. Entonces, no es solo Nicolás Maduro, es el pueblo el que está sosteniendo, porque si no, no se hubiesen podido de ninguna manera dar frente a tantos embates que desde 1998 en adelante sufrió Chávez, y de ahí en adelante el proceso revolucionario que él impulsó. Entonces, creo, insisto con esta misma idea, ¿no? La importancia de comunicar y de hacer trascender este proceso político que si lo golpea tanto es porque es realmente auténtico. Y que es además esto sobre el comunicar acerca de la verdad y la realidad es un tremendo desafío al ver que toda esta media corporativa mantiene ese bloqueo. Sobre otro punto que también me decías que te ha llamado la atención, que sin duda marca la diferencia con otros gobiernos que vienen de movimientos populares en nuestra América Latina, y es la unión cívico-militar, porque sin el poder de las fuerzas militares, otra sería la historia en Venezuela. Sí, claro, claro. Sobre todo empezando desde que Chávez fue militar y que a partir de ahí pudieron construir ese proceso maravilloso luego de la reforma de la Constitución y de poner la seguridad de la nación y la defensa integral como una prioridad que no estaba solo en manos de las Fuerzas Armadas, sino que tenía que ver con una responsabilidad de todo el pueblo, ¿no? Entonces cambia la concepción respecto de las Fuerzas Armadas como las que se defienden solamente de la invasión de ejércitos regulares, sino que cambia esta concepción y se puede mirar la defensa integral, que me parece que es un concepto muy importante que tiene planteado Venezuela, en el cual te permite entender el involucramiento que tienen todos los ciudadanos para defender en todos los sentidos, desde defender los precios hasta defenderse de una invasión, defender la moneda, defender el plato de comida, garantizar que se distribuyan las cajas CLAP, garantizar el acceso a la salud. Todo el pueblo está involucrado y yo creo que ahí hay algo que tenemos que repensar, sobre todo los pueblos latinoamericanos, respecto de cómo se construyen las políticas de gobierno en relación a la conformación de una democracia participativa, ¿no? Podemos tener gobiernos populares, pero si no construimos una democracia participativa donde el pueblo tome protagonismo no solo en la cuestión de defensa relacionada en las Fuerzas con las Fuerzas Armadas, sino relacionada con la defensa del proceso político a partir de un desarrollo de conciencia, es muy difícil que se pueda profundizar, ¿no? Claro. Porque sabemos... Antes de pasar a este punto que es muy interesante que lo planteas, no quiero dejar de tocar otro aspecto que pareciese también que fronteras afuera de Venezuela no se entienden, y es el concepto, además del cambio de la doctrina, incluso que va más allá de la ideología militar. Es realmente muy distinto a lo que vemos en otras partes de nuestra América Latina, y te preguntaría además de qué manera lo calificas, si existe esa posibilidad, porque esa doctrina en medio de gobiernos populares no se toca. Sí, claramente. Yo creo que hay que tener decisión política, ¿no? Creo que Chávez nos enseñó que un proceso político se puede profundizar, porque, o por ejemplo el caso de Néstor Kirchner en Argentina, que entró al gobierno con un 21% de los votos y sin embargo pudo combatir al FMI y construir, recuperar la dignidad del pueblo argentino, o como hizo Chávez, recuperar la dignidad del pueblo venezolano. Me parece que la decisión política para profundizar en ese sentido tiene que estar de la mano de nuestros dirigentes, de nuestros gobernantes, y eso habilita... Porque no es nada más y nada menos que cortar directamente, por ejemplo, con la Escuela de las Américas. Claro, claro, por supuesto. Yo creo que en ese sentido la decisión de hacer esos cortes duele, cuesta. A Venezuela le ha costado mucho hacerse cargo de las decisiones que ha tomado, pero sin embargo cuando viene acompañada de la construcción del poder popular del que venimos conversando, las transformaciones se hacen irreversibles. Y cuando eso se transforma en dignidad para el pueblo, que en general lo que el capitalismo busca o lo que los gobiernos imperialistas buscan es imponer condiciones de desigualdad, de pobreza, de hambre, de miseria para el pueblo. Cuando el pueblo descubre que a través de la participación protagónica puede construir una vida digna, puede alcanzar una vida digna, eso se hace irreversible. Pero fíjate que eso es lo más paradójico. Este entendimiento tan profundo que tiene el pueblo de Venezuela, mujeres y hombres venezolanas,
que está tan arraigado que lo veías hoy en esta expresión, por ejemplo, en esa masiva movilización y después esa concentración, y digo que paradójico porque es lo que esos gobiernos progresistas critican a Venezuela, pero ¿por qué no se cede un poco? Es, por ejemplo, lo que hemos escuchado en todos estos años desde algunos sectores. Sí, claro, lo que pasa es que cuando cedemos, perdemos. Claro, pero es a eso a lo que dicen, bueno, pero si sufren tanto, ¿por qué no ceden un poco? En vez de alimentar aún más precisamente toda esta capacidad del poder popular, de pensar que hay un modelo de país que puede ser distinto al que se ha impuesto. Yo creo que hoy no podía evitar hacer el contraste con mi país, donde estamos viviendo un proceso de agudización de la desigualdad. Argentina está con más del 50%, está viviendo más del 50% de pobreza. Hay gente que no está teniendo un plato de comida, se está dificultando acceder, los servicios están muy caros, nuestra situación está muy difícil y Argentina tiene un cuerpo organizado fuerte, pero esa relación entre la fuerza que lo puso en el poder Alberto Fernández y la política de gobierno no es completamente consecuente, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner lo está marcando y se está posicionando muy fuerte en el sentido de darle el bastón de mariscal al pueblo, de que sea el pueblo quien se posicione profundamente para poder defender y sostener estos procesos políticos. De hecho, ella hoy lo decía en un encuentro que había de Eurolat con toda claridad, lo planteó, aunque no dio los ejemplos, pero se entendía muy bien su mensaje. El punto de quiebre está en el Fondo Monetario Internacional. Me quedan estos minutos y me has hablado de tu país, te pregunto acerca de ello. El haber alcanzado esa renegociación o haber hecho esa renegociación de un acuerdo que a todas luces era ilegal. Sí, partimos del hecho de que la deuda la tomó Mauricio Macri, en esos 44.000 millones de dólares apenas llegaron a la Argentina, no se usaron para producir, sino que se fueron a los bancos comerciales para que privados compren esos dólares y se los lleven al exterior, y eso es el punto donde Cristina se está posicionando muy fuerte en responsabilizar que la paguen los que la fugaron. Entonces me parece que poner el foco en los responsables y poner el foco en quién es el que tiene un programa que excluye a las mayorías nos permite organizar un programa político de lucha, donde a partir de ahí podamos ir construyendo las consignas. Por ejemplo, una de ellas es Patria o FMI, para poder clarificar realmente que se abran las aguas de qué lado se posiciona el conjunto de los actores, ¿no? Entonces, eso te permite, y me parece que en eso Cristina fue muy clara en decir es Patria o FMI. Y no se trata de decir vamos al default o que estas discusiones que se han venido dando, sino que tiene que ver con... Sí, esto, por ejemplo, de no pagar la deuda, ¿no? Claro, que generaba tantas contradicciones. Por ejemplo, y hoy Maduro lo decía, Maduro, el proceso revolucionario venezolano enfrentó al FMI. Entonces sí se puede. Y me parece que eso es lo importante, entender que las corporaciones siempre van a tener un programa de exclusión para las mayorías. Pero en la medida en que los gobiernos populares con el pueblo organizado se puedan ensamblar y se puedan complementar para poner otro programa político de dignidad para el pueblo, eso permite caracterizar quiénes son estos enemigos que son los que nos vienen a expropiar, y en función de eso poder armar el programa y las consignas que nos permitan ir a la calle, ir a la militancia, ir a construir el poder popular para que no vuelva el FMI, ni los sectores corporativos, ni los gobiernos centrales imperialistas a imponernos su programa, que ya sabemos lo que significa. Y todo esto, Paula, ¿se puede hacer con la diversidad que hay dentro del Frente de Todos? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí, porque Argentina tiene una historia de lucha, Argentina tiene un sindicalismo, tiene el feminismo combativo también, que se ha transformado en un sujeto fundamental y vertebral de la lucha que estamos dando en la calle. Tenemos organizaciones sociales, tenemos nuestros 30.000 desaparecidos y desaparecidas, nuestra lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que forman parte de nuestra genética. Y yo creo que también tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, que es quien ha podido posicionarse como que no es fácil tener
una personificación que haga síntesis de todos esos procesos. Y después de 12 años de coherencia en la construcción de dignidad para el pueblo, esa unión entre el liderazgo de Cristina y un pueblo que tiene historia y memoria de lucha, me parece que es un gran potencial y por supuesto yo soy una optimista y por eso soy una militante de la vida y creo que en Argentina todavía tenemos por delante muchísimo para profundizar. En todo caso, en este momento, claro, Cristina, con toda la experiencia, militancia, 2 veces presidenta de la Nación, es hoy la vicepresidenta, pero el presidente es Alberto Fernández. Sí, y está muy claro, mucha gente está diciendo en Argentina, sobre todo los medios hegemónicos, La Nación y Clarín, que son los medios de derecha, plantean que Cristina está rompiendo la unidad con Alberto. Y nosotros lo que decimos en Argentina es que Alberto es el que tomó las decisiones para que Cristina se radicalizara en una postura. Ella escribió sus cartas, dando mensajes concretos. El 10 de diciembre, en el acto del Día de la Democracia, también le dijo a Alberto, le dio un mensaje muy claro adelante del pueblo, pidiéndole que se posicionara con el FMI. Cristina lo dijo muchas veces y la decisión se fue orientando por otro lado. Entonces, por eso apareció esta discusión y no es Cristina la que se corre, sino que es Alberto, que es el que se corre de ese lugar. Pero entonces, en todo ahí caso, aparece ver una fractura de estas 2 figuras que son tan importantes para el país en un momento tan complejo tampoco ayuda. Y lo que genera es campo para la derecha, para el macrismo, para Cambiemos. Yo creo que el espanto nos va a unir. No, eso a mí no me preocupa demasiado, ¿no? Porque aparece, por ejemplo, hubo intelectuales en Argentina que sacaron una carta diciendo que apostaban a la moderación, que la moderación para la unidad. Y la moderación nunca es una salida para los sectores populares porque cuando hay moderación hay alguien que está ganando, hay alguien que se está radicalizando, ¿no? Entonces, me parece que el espanto nos va a unir, el Frente de Todos va a poder construir una fórmula presidencial, pero que no puede ser a costa de negociar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y de los ciudadanos y las ciudadanas de Argentina. Me parece que es importante que no nos engañe que por la unidad esto tenemos que ser moderados, sino que tenemos que posicionarnos firmemente en función de cuáles son los intereses populares y a partir de ahí construir una fórmula sabiendo que lo que tenemos enfrente es terrorífico y que el pueblo tiene memoria y es muy difícil que dentro del peronismo con toda su historia vuelva a pasar lo que nos pasó en el 2015. Muy interesante para despedirte, Paula, la inspiración además que se llevan entonces del pueblo organizado de Venezuela, bueno, que sirva realmente de inspiración y no como algunos sectores de algunas partes de nuestra América Latina que tratan es de aislar a Venezuela como si no existiera y pues es que eso realmente es imposible. Claro que sí, y en este contexto de guerra multidimensional en el que estamos en el mundo, en el que está tan agudizada la contradicción y entre un mundo que tiende a cambiar para siempre hacia más exclusión y un mundo en el que todavía es posible generar transformaciones, me parece que Venezuela tiene un rol fundamental y no solo es lo que dicen los medios, sino que también hay un pueblo vivo, Latinoamérica tiene un pueblo vivo con memoria y con conciencia histórica y me parece que en ese tejernos y articularnos es donde se va construyendo una fuerza social que evidentemente no es tan fácil de derrotar, porque Venezuela lo viene demostrando desde hace tantos años. Muchas gracias, Paula. Gracias y bienvenida siempre. Gracias a vos, Tatiana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Francia, a 10 días de la segunda vuelta presidencial, ronda la incertidumbre sobre quién ganará, Emmanuel Macron, que es candidato a la reelección, o Marine Le Pen. Pero ¿por qué este escenario? Vamos a analizarlo en minutos en Es Noticia. Soy Celia Mendoza Nina, les voy a contar la historia de mi vida con estos rellenitos. Me levanto 4:30, 5 de la mañana y todo es al día. Hago cocer la papa, preparamos el jigote, otro día con huevito. Mi familia
también tienen sus hijos. Yo los he hecho estudiar sola, he luchado por ellos. Una noche yo llego, como vendía amanecida, llego, me duermo y al día siguiente me despierto con un dolor. No le presté mucha atención. Me fui a la Fundación contra el Cáncer. Me han detectado, me dijeron que me haga hacer la biopsia. Lo peor para mí ha sido cuando me han dicho que tenía que hacer quimios. Estaba llorando, no sabía qué hacer. Todo teníamos que pagarnos. Con esto de la implementación del centro nuclear, es una bendición, es una gran ayuda para toda la gente que no tiene recursos. Estoy superando. Yo nunca me he rendido, nunca. Mientras haya vida y uno pueda estar de pie, hay que seguir adelante. En noticia, Francia, a una semana de la segunda vuelta electoral, el próximo 24 de abril, Emmanuel Macron y Marine Le Pen hacen lo posible por sumar votos, algunos de ellos jóvenes, a sus filas. La tercera fuerza, la izquierdista Jean-Luc Mélenchon, decide no declarar su apoyo a ningún candidato. Vamos a ver este escenario. Emmanuel Macron y Marine Le Pen se medirán el 24 de abril en un balotaje. Macron, de derecha y actual presidente de Francia, obtuvo 27,8% de los votos en primera vuelta, mientras Le Pen, abanderada de la ultraderecha, alcanzó el segundo lugar con un 23,1%. Muy cerca estuvo el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, con el 22% de la votación. Su electorado es clave ahora para los dos contrincantes. De acuerdo con los resultados de la primera vuelta, Mélenchon triunfó entre la franja más joven de votantes, Marine Le Pen en la adulta y Emmanuel Macron entre los jubilados. Es entonces el voto joven que Macron y Le Pen se disputan. Sin embargo, este jueves, en un comunicado, Mélenchon señaló que no le dará instrucciones a 7,7 millones de franceses que votaron por él para apegarse a ningún candidato. Aún así, llamó a no quedarse sin tomar una decisión y a expresarse en las urnas, bien sea eligiendo a Macron con voto blanco o nulo, o absteniéndose. Para Mélenchon, Emmanuel Macron y Marine Le Pen no están a la altura de los problemas del país, especialmente ante la emergencia ecológica y social, y los dos están tan a menudo de acuerdo. Por otra parte, en un espaldarazo para Macron, la mayoría de los aspirantes derrotados en primera ronda pidieron a sus votantes respaldar su continuidad en el poder. El candidato del Partido Comunista, Fabien Roussel, la socialista Anne Hidalgo, Yannick Jadot, de los Verdes, y la candidata derechista de los Republicanos, Valérie Pécresse. Eric Zemmour, por la extrema derecha, fue el único que se pronunció públicamente a favor de Le Pen. Así entramos de inmediato con el análisis. Emmanuel Macron, el presidente que aspira a la reelección, o la ultraderechista Marine Le Pen. Esto vamos a conversar y a profundizar con Romain Migus, él es periodista, analista francés, por esos días en Caracas, en Venezuela, también como invitado del Encuentro Cumbre Internacional en contra del fascismo. Romain, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, Tatiana. Y qué alegría otra vez estar en los estudios de Telesur. Aprovecho para lanzar un saludo al público venezolano, latinoamericano y también a todo el equipo técnico de Telesur, que no se ve, que están detrás de la cámara y sin ellos no hay programa. Sí, no, totalmente. Y además el de Noticias es un equipo adorado.
Valga Saludos a decir. todos. Gracias. Gracias, Romain. Y todo este escenario, reflexionando contigo antes de entrar al análisis y en la pausa, si lo que está pasando en Francia es una expresión también de lo que sucede en tantas otras partes del mundo. Izquierdas fracturadas, partidos tradicionales, en este caso republicano y socialista, que han casi que desaparecido. Si lo ves también de esta manera, pero estamos hablando de Francia. Sí, sí, claro, hay este aspecto, ¿no? Como consecuencia de las medidas neoliberales aplicadas primero en América Latina. Entonces hubo un desenlace en América Latina anterior a lo que está ocurriendo ahora en Europa, en Francia en particular. Y efectivamente, como lo dijiste, ¿no? O sea, los partidos tradicionales finalmente hacían la misma política y bueno, ya no eran una opción de cambio para los franceses. Mira, una cifra. En 2007, los dos partidos tradicionales de la política francesa, el Partido Socialista y el Partido de derecha, hacían más del 60% juntos. En 2012 estaban a 57%. Hoy, en la última elección, están a 6%. O sea, ya existen ya 9 partidos que los han desplazado. El partido de Macron ha logrado aspirar todos los defensores del liberalismo y del neoliberalismo, un bloque burgués, con los ganadores de la mondialización, y otros partidos están en una posición crítica al liberalismo, con electorados diferentes, ¿no? Un electorado más rural o de periferia para Marine Le Pen, enfocado también en una posición de conservadora a nivel societal, a nivel de temas de sociedad, por ejemplo, feminismo, aborto, migración, y también el bloque popular que representa también, porque eso, bueno, no podríamos Jean-Luc Mélenchon, pero que es más concentrado en ciudades, en gente desplazada de las ciudades y en los suburbios de las ciudades. No son electores, no son los mismos electores, sin embargo, responden con todas las diferencias, ojo, responden a una crítica de este modelo liberal que encarna Macron con una hegemonía sobre todos los partidos que defendían este modelo. ¿Y cuál es la diferencia en este momento, en esta coyuntura, cuando Macron y Le Pen vuelven a verse cara a cara en un escenario muy similar al del año 2017? De hecho, aquí tengo las cifras. Macron ganó con el 66,06% frente a Le Pen en ese año 2017 con 33,94% de los votos. Sí, había una diferencia bastante amplia a comparación de la primera vuelta de hace 15 días. Este resultado no será el resultado en 10 días, ¿no? Porque Emmanuel Macron no era conocido por la gran mayoría del pueblo francés, ¿no? Los que están más interesados, metidos en la política, ya sabíamos del peligro que representaba Emmanuel Macron. Había sido asesor económico del presidente Hollande, había sido ministro de Economía y ya se veía venir las políticas neoliberales que ya empezaron a aplicarse con el gobierno del Partido Socialista de François Hollande y posteriormente en el gobierno de Emmanuel Macron. Ahora, Emmanuel Macron quedó sin entrar en profundidad en la descripción de lo que iba a hacer como presidente. Y muchas personas votaron por él por ser una cara joven o que representaba supuestamente la nueva política. Y del otro lado, Marine Le Pen tenía que arrastrar todo el pasado de su partido y toda la diabolización que está hecho sobre este partido, que lo acusan de nuevo Hitler, de nazi, etcétera, ¿no? Hoy en día, ¿Hoy qué tiene de diferente? Las cosas han cambiado. Fueron 5 años de agresión contra el pueblo francés promovido por el presidente Macron. Privatización de los servicios públicos, destrucción, atomización de la sociedad, represión como nunca se había visto en Francia, amarillos, entre otros a los chalecos amarillos. Macron está vendiendo el país
quisiera decir incluso al mejor postor, pero ni siquiera es cierto eso. O sea, hay bueno, y ni hablar en términos geopolíticos de cómo Francia está perdiendo su soberanía, dictándose a la Unión Europea o a los Estados Unidos directamente. Entonces ya los franceses están cansados de esta política, están cansados y no van a caer en el chantaje de votar por Emmanuel Macron para salvar el país del fascismo, de un nuevo Hitler, etc. A cambio, Marine Le Pen ha trabajado para desdiabolizar su país, incluso su propia imagen. Su papá, que era el fundador de su movimiento político, lo excluyó del partido hace ahora 5 años. Y además de eso, vimos el surgimiento en Francia de una nueva ultraderecha que es ultraconservadora, racista abiertamente y también ultraliberal. Más que Le Pen. Le Pen no es ultraliberal. Le Pen todavía cree en un Estado fuerte. De hecho, es muy divertido ver cómo en el seno de estas ultraderechas europeas, Le Pen es, por el partido, el PiS, el partido polaco al poder, Le Pen era considerado hasta como una socialista, imagínate, o sea, no lo es, por supuesto. Pero claro que no lo es. Pero todavía ella cree en el papel del Estado, en la regulación de la economía, no quiere privatizar los servicios públicos, ella cree incluso fortalecer el papel del Estado en las zonas rurales donde que viven en una ausencia total del Estado o de baja de los servicios públicos. Entonces, Entonces ¿crees con todo esto que nos estás diciendo que es posible que Marine Le Pen gane? Hay que plantear esa posibilidad dentro de 10 días. Hay que plantear esa posibilidad. De una ultraderecha realmente racista y ultraliberal, ¿no? En la línea de un Bolsonaro en Brasil, en la línea de un Vox en España, ha permitido también a Marine Le Pen de aparecer como de centro, de centrarse. Pero ella tuvo cercanía con Vox en España. Más que todo la cercanía con Vox es el partido Reconquête de Eric Zemmour, que están más en esta línea incluso chocante, cuando Vox, por ejemplo, dice que España ha salvado a América Latina con la conquista, ha aportado los derechos humanos. Zemmour hizo lo mismo con Argelia, ¿no? Diciendo que una barbaridad realmente. Bueno, entonces están en esta línea y obviamente de eso es factual, ha permitido al partido de Marine Le Pen de recentrarse en el ajedrez político. De hecho, hay mucha gente electo más en una línea radical de su partido que desertaron y que pasaron en el enemigo Eric Zemmour, en el otro partido. Entonces todo eso hace que los resultados no van a ser con una diferencia de 30%, van a ser reñidos porque hay muchos franceses, muchos que no van a ir a votar. Y están muy molestos con el presidente Macron. Están muy molestos y tienen con qué estar molestos. Con todo lo que nos estás diciendo, bueno, y recordábamos de hecho toda la represión a los chalecos amarillos que pasaron realmente meses exigiendo lo que se les había quitado producto del modelo. Hay conceptos que dicen los medios de comunicación locales que han sido sí o sí diseñados por Emmanuel Macron. Quiero preguntarte acerca de esas narrativas. Que Macron es el centrismo realista y habla siempre de la apertura al mundo, bueno, lo que nos estabas diciendo muy cercano al gobierno de Estados Unidos. Pero del otro lado está el extremismo nacionalista de Le Pen y el extremismo utópico de Mélenchon. Yo no sé, por lo que va de Mélenchon, yo creo que no es un extremismo utópico. Presentó un programa muy bien documentado, incluso cifraron el programa con unos expertos. Entonces lo de la utopía no, porque era absolutamente real y factible, ¿no? ¿Y qué le pasó, qué pasó para que Mélenchon no pasara a la segunda vuelta? 300, 400 mil votos de diferencia entre Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen. Ahí, al ver lo que sucedió ese día de las elecciones pasadas, habían otra cantidad de candidatos. Uno se pregunta si se hubiesen unido, si tenían ciertas cercanías, ciertos hechos conexos, tal vez lo habrían logrado. Yo creo que la cercanía era más con el Partido Comunista de Francia.
porque el Partido Socialista que quedó, que eso es una noticia increíble, quedó a 1.7%, desapareció, cosas que es una enorme buena noticia también. Y los ecologistas no son partidos de izquierda, no son partidos, en el caso de los ecologistas, atlantistas, a veces en contra de los intereses de Francia, son liberales ambos partidos, y ellos están más alineados con la política de Emmanuel Macron. Yo creo que lo que había que agarrar de estos partidos ya habían pasado a nutrir el voto para Mélenchon. Bueno, es fácil dejar culpas y volver a hacer la elección. También hubo 26% de abstención, quizás con una semana más el partido La France Insoumise hubiese ganado sobre estos abstencionistas. Ahí, bueno, queda una amargura en sus partidarios porque efectivamente por un punto pasaban a segunda vuelta. Claro, de hecho, por eso se habla hoy, por lo menos en esta visión desde América Latina, que lo que hoy estamos viendo en Francia con Marine Le Pen y con este extremismo es una discusión de las extremas, donde uno se pregunta cuál extrema izquierda en Francia. La verdad no lo veo. Sí, yo creo que ya este marco de lectura de extrema derecha o extrema izquierda para definir algunos candidatos, yo creo que no va. Los clivajes ya no son los mismos. Vemos un candidato, Emmanuel Macron, que es ultraliberal, neoliberal, alineado en la globalización, y candidato de los ganadores de la globalización, más que todo urbanos, y una candidata... Lo que él llama el centrismo realista. Sí, puede llamar el centrismo realista, yo lo llamo el neoliberalismo excluyente, pero bueno, ahí no vamos a hacer una batalla. Yo creo que más que efectivamente izquierda-derecha, ahí vamos a hablar de Marine Le Pen y de Macron, podemos hablar de arriba abajo. Marine Le Pen, o sea, eso no es una opinión, es factual. Marine Le Pen ganó con el voto popular. El voto del campo, el voto rural, el voto de la ciudad periférica, olvidadas, no conectadas, y el voto obrero y de los empleados. Ella es la que gana más votos en la clase obrera. Muy similar a lo que sucedió con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Con el tema del voto rural, el voto olvidado, sí. Las ciudades en donde ya se acabó el proceso de industria, se fue al piso el estado de bienestar. Exactamente. Pero entonces, ¿qué tiene ella para ofrecerle al país? Bueno, ella intenta, como te digo, ella ha basado su campaña sobre el poder adquisitivo, es decir, con medidas sociales, que eso fue muy inteligente de su parte, de guardar medidas contra la inmigración, que es visto también, no es solamente racismo, es también visto como una amenaza social, ¿no? De recibir gente cuando ya la gente está sufriendo en el país. Eso es muy importante y ella juega mucho sobre eso, a la diferencia del Éric Zemmour, que él ve la migración como un problema identitario. Marine Le Pen lo expresa a su electorado como una injusticia social, que los últimos que llegan son una amenaza para los derechos de los que están ya en el país, extranjero y franceses. Y también eso como con un paquete de propuestas social, sobre todo basado en el mundo olvidado, rural. Entonces, obviamente ha pegado en una Francia azoteada por el neoliberalismo, azoteada por las políticas de 5 años de Macron, y que ya no cree el presidente. Que no deja de ser tremendamente peligroso también. Ajá, y entonces que está dispuesto incluso a creer en un cambio, porque ella nunca ha sido presidente. Manejan una decena de ciudades y tienen pocos diputados, entonces yo creo que un voto también, que una aspiración al cambio y también para marcar una distancia con el presidente Macron. Ahora bien, hay también una gran campaña, como te decía, sí, de Emmanuel Macron, que dice que Francia va a quedar aislado si se queda con Marine Le Pen, que ella tiene una visión nacionalista. Entonces eso es una grosería en la palabra de la boca de Macron. Entonces ahí Macron todavía no tiene una ventaja en las encuestas, pero yo creo que el resultado va a ser muy reñido.
y va a depender de la cantidad de abstencionistas y de gente que han escogido una opción diferente a primera vuelta y que se van a votar por Marine Le Pen para tener un cambio o para castigar a Emmanuel Macron. Para despedirte, hay un nivel de personas indecisas de cara a lo que vemos en las encuestas, pero uno también se pregunta, como otros fenómenos que se han registrado en nuestra América Latina y el mundo, indecisos que no le dicen a las casas encuestadoras por quién van a votar, aunque ya lo saben. Yo no sé. Durante muchos años hubo un voto escondido para la familia Le Pen, porque era vergonzoso de decir, pero ahora ya han pasado mucho tiempo y yo creo que la gente ya se está decidiendo, ¿no? Puede ser que evolucione un poquito, puede haber sorpresa, pero yo no creo ya en un voto escondido. Ahora, una cosa que es muy importante es que va a haber una abstención enorme, histórica. ¿Más que la de la primera vuelta? No hubo tanta abstención, ¿no? Hubo 26% de abstención. Es un universo que incluso en país como Venezuela, que está muy politizado, muy polarizado, siempre hubo, con el comandante Chávez, hubo una abstención de 20%. Sí. Entonces, eso, pero cuando nos dices que sientas esto que va a ser muy alta la abstención. Sí. Entonces va a ser muy alta porque hay mucha gente que no ya se siente concernido por esta elección. No quieren estar obligado de escoger por uno o el otro de estos candidatos y va a haber una abstención que va a tener como consecuencia de deslegitimar el presidente entrante. Va a ser mal electo. Que hay que verlo como una consecuencia, sin duda. Exactamente. Claro. Muchísimas gracias, Romay, muchas gracias. Y buen regreso. ¿Te vas a Francia, te vas a Perú? ¿A dónde te vas? Me voy a Perú. Bueno, buen viaje, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, la ONU pide a la justicia una investigación transparente sobre el operativo del ejército en Putumayo, departamento al sur de Colombia, en el que fueron asesinados 11 civiles por parte del ejército. Sucede horas después de las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en las que defendió ese operativo militar. Les contamos al volver en Es Noticia. Reportajes Telesur. Solo por Telesur. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur.
En Noticia Colombia, la operación militar en el departamento de Putumayo, donde resultaron asesinadas 11 personas, sigue sumando críticas al ministro de la Defensa. El funcionario deberá afrontar otra moción de censura en el Congreso. Vamos a ver los detalles. El pasado 28 de marzo se presentó una masacre por parte de la fuerza pública en el departamento del Putumayo, según han denunciado organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en Colombia. Las fuerzas militares aseguran que se trataba de una operación contra las disidencias de las FARC. 11 civiles murieron en la acción militar, una situación que llegó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se le exigió al gobierno investigar el caso. Esto respondió el presidente Iván Duque. Es muy importante que Colombia siga dando certezas sobre el actuar de su fuerza pública. Siempre a la luz del DIH, siempre a la luz de los derechos humanos y siempre garantizando que sean los organismos de control los que puedan esclarecer cualquier situación de orden operacional donde hayan tenido actuaciones en lo que se conoce como actos urgentes del servicio investigativo de nuestro país. Los altos mandos militares y el ministro de Defensa, Diego Molano, defienden la operación y afirman que fue legítima y resultado de una planificación de más de 5 meses contra las estructuras armadas del Frente 48 de las disidencias de las FARC. Ante esta declaración y la inacción gubernamental, 36 congresistas de la oposición radicaron una moción de censura contra el ministro de Defensa. Los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, son de extrema gravedad. Este es un retorno dramático a la guerra, un retorno dramático a los falsos positivos. Las investigaciones periodísticas han demostrado la participación de las fuerzas militares, indicios graves de esta participación. Por eso anunciamos inmediatamente la radicación de una moción de censura en contra del ministro de Defensa. Iván Duque y Diego Molano deben responder por lo sucedido en Puerto Leguízamo, Putumayo. Somos conscientes que allí Es la segunda vez durante el periodo presidencial de Iván Duque que el actual ministro de Defensa, Diego Molano, debe afrontar una moción de censura, ambas vinculadas a irregularidades en acciones militares y violaciones a los derechos humanos. La primera moción radicada contra el ministro fue el año pasado, después de un bombardeo a un campamento del ELN que causó la muerte de 4 menores de edad en el departamento del Chocó. Pero no es el único funcionario implicado en violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Su primer ministro de Defensa, Guillermo Botero, se vio obligado a renunciar tras el debate de moción de censura realizado en el Congreso por cuenta del bombardeo realizado en agosto de 2019 en el que habrían sido asesinados alrededor de 8 menores de edad. Su segundo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue citado también por el Congreso a dar explicaciones por la muerte de al menos 36 menores de edad en el marco de operaciones de la fuerza pública. Diego Molano, el actual ministro de Defensa, fue citado también por el asesinato de 4 menores de edad en un bombardeo realizado en septiembre de 2021. Ante la escasa respuesta institucional, la Comisión de Paz del Senado colombiano, en sesión extraordinaria y virtual, aprobó un desplazamiento de sus integrantes hasta el municipio de Puerto Leguízamo, en el Putumayo, al sur del país, con el fin de escuchar a las víctimas y recabar información de lo sucedido. Al encuentro con los familiares de las víctimas y testigos también fueron invitados el ministro de Defensa, el comandante del Ejército, el comisionado de paz, además de los representantes de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Allí los hechos, seguimos conociendo más, además, asuntos relacionados con estos y otros temas enmarcados en el conflicto armado colombiano con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, de quien veíamos este informe que nos precedía. Hola Hernán, muy buenas noches. Y hoy ha dicho desde la Oficina de Naciones Unidas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, especialmente con este llamado muy enfático a las autoridades judiciales, que se tiene que investigar lo sucedido en Putumayo, que esto no se puede dejar así. De hecho, han informado que días atrás se envió una propia delegación de Naciones Unidas al terreno, al Putumayo, para establecer lo sucedido. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Es así, es efectivamente, esto contrasta con las versiones que han dado los residentes del Alto Remanso, las comunidades indígenas y campesinas que fueron víctimas de este ataque por parte de las fuerzas militares. Se ha exigido, no solo por parte de la Oficina de las Naciones Unidas aquí en Colombia,
a lo que usted hace referencia, sino también la solicitud que se hizo el día de ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte del representante de Naciones Unidas para los seguimientos de paz en Colombia, donde también se exige una investigación en relación al asesinato de las 11 personas tras esta operación. Varias organizaciones sociales y derechos humanos dan cuenta de que esto es precisamente las causas de una política de guerra por parte del presidente Iván Duque, de una política que asegura que va en contra del narcotráfico, pero que está atacando a campesinos, está atacando zonas vulnerables donde están haciendo presencia los actores armados, tanto legales como ilegales. No hay un principio de distinción en esta situación de guerra que está viviendo el país. Precisamente organizaciones como no gubernamentales como Paz y Reconciliación recientemente mostraban informes donde se veía cómo la presencia militar y la violencia se había incrementado en ciertas regiones del país, el Andén Pacífico, el sur del país, el oriente, el nororiente del país, donde se está haciendo bastante presencia de los grupos armados ilegales que están controlando el territorio y que han venido creciendo durante este periodo de Iván Duque, estos 4 años. Una guerra que le apuesta al enemigo interno, una política de guerra que está atacando, en el caso del narcotráfico, a los más débiles de la cadena, a los campesinos, donde no se han implementado los acuerdos de paz, sobre todo en relación al tema de la sustitución de cultivos ilícitos. Decenas de campesinos, miles de campesinos que le apostaron a esa política, pues no están viendo reflejada esa respuesta por parte del gobierno para sustituir esos cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Una total desprotección a los líderes sociales y el incremento de las masacres, Tatiana. Decirles que durante el año 2022 han sido asesinados más de 50 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Se han perpetrado 32 masacres. Los firmantes del acuerdo de paz, estas personas que le apostaron a la paz, dejaron sus armas para transitar por el camino de la legalidad y de los proyectos productivos, pues han sido asesinados 14. Esto da cuenta de los niveles de violencia que está presentando Colombia, y a esto se suma que aseguran los campesinos, los indígenas, los afros, que quienes supuestamente los tienen que cuidar, pues están atentando contra ellos, están hostigándolos, están amenazándolos y los están hostigando. Todo esto hace parte de este contexto de guerra que vive Colombia actualmente. De lo que nada dijo el presidente Duque en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso desde algunos países se le dijo que debía decir la verdad. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.